Renací. En mi vida anterior, rechacé a la persona que les gustaba a mis padres e insistí en casarme con mi novio sin dinero. Como resultado, se fue a trabajar a la ciudad. Y en 2 años, tuvo una aventura con otra. Al final, durante una discusión, me empujó accidentalmente del edificio. Inesperadamente, quien vino a recoger mi cuerpo era el desafortunado al que había rechazado firmemente. Lo observé mientras cuidaba de mis padres e iba a mi tumba a presentar sus respetos cada año. En esta nueva vida, preparé mis maletas y fui a su casa. Hoy, con las flores de primavera floreciendo, es un día maravilloso para una boda. Una sombra cruzó sus ojos. Y mientras la nuez de Adán se contraía ligeramente. Bien. Uno en medio de un dolor sordo. Me despertaron unas voces. Mis padres estaban afuera. Intentaban persuadirme con insistencia. Dijeron que todo era por mi bien. El Bob que me gustaba no tenía dinero y ni siquiera podía permitirse un regalo de 10 menos votos y menos zapatos en la playa. Mi expresión se ensombreció. Me di cuenta de que había renacido. Volviendo a los segundos de principios de los 80. Amenacé a mis padres con una huelga de hambre para aceptar este día. Bob me gustaba y estaba decidida a casarme con él a toda costa. Sin embargo, a mi padre le había cogido cariño a Aarón, quien nos llevaba cerdo a casa, según mis padres. Este hombre parecía taciturno, pero era una buena persona que sabía administrar una casa. Además, sus padres habían fallecido. Así que si me casaba con él, no tendría que sufrir las maltrataciones de mis leyes y las de Minos, ya que solo me tenían como hija. Naturalmente se preocupaban por todo por mí. Pero yo había sido testaruda desde niña. Simplemente pensaba que Aarón no era nada bueno hablando. Cada vez que me veía, simplemente me saludaba. Y cuando venía a casa, se dedicaba por completo al trabajo. No se parecía en nada a Bob, del mismo pueblo. Aunque Bob deambulaba por el pueblo todos los días. Podía hablar y actuar con naturalidad, igual que la gente elegante que veía en la ciudad. Por lo tanto, me enamoré de él con fervor e incluso quise formar con él un vínculo revolucionario para toda la vida. Pero después, solo de pensarlo, me picaba la garganta de odio. Sin pensarlo, abrí la puerta directamente. La ansiedad de mis padres no tuvo tiempo de desvanecerse. Me casaré. Me casaré con Aarón. 2 de camino a la casa de Aarón. De repente mi corazón empezó a latir con fuerza por alguna razón. Su casa estaba lejos de la mía. Y vivía solo al pie de una montaña. Perdió a sus padres de niño. Mis padres se compadecían de él, y lo ayudaban de vez en cuando. Incluso mi padre le contó en secreto sobre la cría de cerdos. Por lo tanto, solía traer cerdo como muestra de gratitud. En aquella época, la carne aún era escasa. Por desgracia, al tener a Jofeltlaer antes no le tenía mucha estima. Siempre pensé que olía mal. Cada vez que venía, buscaba una excusa para esconderme. Más tarde, debería haberse dado cuenta y simplemente dejar el corcho en la puerta de casa y marcharse. Ni siquiera nos saludó. Entonces empecé a pensar que era maleducado. ¿Quién lo hubiera pensado al final? Fue él quien me vengó, haciendo que esa pareja adúltera perdiera su reputación. Y ni siquiera los dejó ir cuando huyeron a la ciudad. Realmente me dio un gran alivio. Es solo que siento pena por mis padres. Obligarlos a despedir a su hijo de pelo canoso antes de tiempo. Solté un suspiro y reprimí mi tristeza en secreto. En esta vida, no debo volver a entristecer a mis padres. Como resultado, justo después de caminar un rato, Bob me detuvo. Estaba sin aliento. Debe haber corrido mucho. Claire. ¿Mi tía dijo que te casarías con ese cabrón? Puse los ojos en blanco y me dieron ganas de tirarle lo que tenía en la mano en la cabeza. Al final, lo contuve. Solo dije con frialdad. Se llama Aarón. Tiene nombre. A Bob no le importó mi tono frío. Me tomó la mano. ¿No dijiste que solo te casarías conmigo? No quedamos en eso. Me solté y retrocedí un paso.
¿Quién estuvo de acuerdo contigo? Bob. Necesitas pruebas de lo que dices. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Y se quedó allí atónito. Era evidente que había sido tú quien lo había dicho, siempre y cuando hicieras huelga de hambre. El jefe de la aldea estaría de acuerdo en que te casaras conmigo. Habría sido mejor que no lo hubiera dicho. Una vez lo hizo. Me llené de ira. En aquel entonces. Usé una huelga de hambre para obligar a mis padres. No aguantaron ni un día y tuvieron que aceptar el matrimonio. Incluso Bob me llevó a su casa sin darme un regalo de compromiso. En aquella época, estaba rebosante de alegría y me consideraba muy a la moda. En la ciudad, todos defendían el amor libre. Y yo hice lo mismo. Más tarde, Bob dijo que iba a trabajar en la ciudad con los aldeanos y que me llevaría allí cuando ganara dinero. Esperé y esperé. Pero ya no pude contenerme. Anhelando la gran ciudad, fui a buscarlo. Inesperadamente. Vivía con una mujer llamada Tua del pueblo y actuaban como una pareja de verdad. Cuando entré, ni siquiera estaban bien vestidos. Bob se subía los pantalones con cara de enfado. Me culpaba por haber ido a buscarlo sin avisar. Tua incluso me guiñaba el ojo provocativamente. Mis padres me habían estado regañando desde pequeña. Nunca antes había soportado semejante insulto. Inmediatamente empecé a discutir con ellos. En medio del alboroto, Bob dijo que había gastado el dinero de una prenda de ropa en una gallina que no ponía huevos. También dijo que me aferraba a él sin pudor. Ni siquiera me había dado un regalo de compromiso. Aún así, había atraído a la hija del jefe de la aldea de vuelta a casa. Al principio quería confiar en el jefe de la aldea para que actuara con arrogancia. Pero insistí en que fuera a trabajar a la ciudad. Al final, estaba diciendo un montón de cosas malas sobre mis padres. ¿Cómo podía soportarlo? Inmediatamente le arañé la cara y lo obligué a disculparse con mis padres. Mientras lo empujábamos y forcejeábamos. No sé cuál de ellos me dio un empujón fuerte. Y caí directamente por las escaleras. Mi frente golpeó la esquina afilada de la pared. Y morí en el acto. Incluso tuvieron la audacia de intentar repartir los bienes de mi familia el día de mi funeral. Apreté la canasta con fuerza y no dije ni una palabra. Bob seguía murmurando. De repente pensé, ¿su actitud hacia mí siempre fue tan superficial desde el principio? Claramente no había cumplido con mi antifa. Mi cara estaba negra como el polvo de carbón. Aún así, él aún podía seguir con su razonamiento. Por fin. Bob se dio cuenta de mi estado de ánimo y me miró con atención. Claire, ese cabrón no te merece en absoluto. Ya no pude soportarlo más. Ya era suficiente. Inmediatamente tomé la pala que estaba cerca y se la aplasté. Te lo dije. Aarón tiene nombre. Bastardo. Bastardo. Eres un cabrón. Era la primera vez que decía una palabrota. Y en cuanto salieron las palabras, noté que la ira que se me había atascado en la garganta se alivió un poco. Bob se quedó atónito con mi actitud. Su rostro mostró un instante de ferocidad. Pero desapareció rápidamente. Simplemente habló con una expresión triste. Claire. ¿Cómo pudiste enojarte conmigo por su culpa? Por alguna razón. La imagen de él cuidando a mis padres. Ajetreo. Me vino a la mente. Lo solté instintivamente. Porque es mi hombre. Exhalé profundamente. Así es. Es mi hombre. No importa el motivo. Al menos esta vez. Iba a ser muy bueno con él. Inesperadamente. Justo cuando estaba a punto de seguir adelante. Vi a Aarón de pie bajo el árbol. Las hojas verdes crujieron. Y la luz del sol y los árboles se entrelazaron. Proyectando destellos danzantes sobre él. Se quedó allí mirándome en silencio. Sus ojos eran aún más ardientes que la luz del sol. Bien. Sabía por qué rompiste el compromiso de repente. Resulta que llevas mucho tiempo con este cabrón. Bob se arremangó. Su rostro era siniestro.
Y estaba a punto de levantar la mano. Déjame darte una lección. 5. Su bofetada fue tan repentina que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Al segundo siguiente. Inmediatamente tomé la canasta y empecé a golpearlo. ¿Cómo te atreves a golpearme? Maldito cabrón. Mi padre era el jefe de la aldea. Y tenía un gran prestigio en ella desde que yo era niño. Aparte de Aarón, que se atrevió a mostrarme una cara fría. Nadie más me había tratado así. El odio de mi vida anterior también estalló en ese momento. Fue como si hubiera estado reprimido durante mucho tiempo. Mis movimientos eran rápidos y feroces. Al poco rato, Bob huía con la cabeza entre las manos. Aarón lo sujetaba mientras intentaba disuadirme. Pero era increíble que cada vez que mi canasta le daba con precisión en la mano, alguien gritó, «¡Alguien viene!». Entonces una mano me jaló y corrí hacia la montaña de atrás. Aún no había desahogado mi odio. Así que tomé una piedra del suelo y se la tiré. «¡Maldita sea!». Bob enseñó los dientes de dolor. Le arañé toda la piel expuesta, y no quedó ni un solo trozo de carne. 6. No sé cuánto tiempo corrimos. Estaba sin aliento y agité la mano diciendo que ya no podía correr. Solo entonces Aarón se detuvo. Tenía la palma caliente. Siguió mi mirada y apartó la mano rápidamente. ¿Intentaba marcar una línea clara conmigo? Me daba igual. Esta vez volví. Iba a protegerlo. Me armé de valor. Le agarré la mano y me incliné lentamente. Nunca lo había mirado con atención. No esperaba que Aarón también tuviera una apariencia un poco desfavorable. Tenía los ojos oscuros y la nariz recta. Y sobre todo sus labios eran rojos como flores de durazno. Tragué saliva. Mi goisé se cayó involuntariamente. ¿Qué? ¿Crees que estoy sucio? Aarón negó con la cabeza como un cascabel. No. Es que todavía no me he duchado. Mi cara se puso roja como un tomate. ¿De qué estás hablando? Aarón se quedó atónito por un momento. Y su cara también se puso roja. Incluso las puntas de sus orejas estaban rosadas. Acabo de vender el cerdo. Tenía miedo de que pensaras que estaba sucio. Tenía gotas de sudor en la frente. Y sus músculos estaban tensos. La mirada de Aarón se detuvo en mis labios un instante. Luego bajó la mirada rápidamente. Pero con la misma rapidez apartó la mirada. Desesperado, había girado la cabeza. Su voz sonaba un poco nerviosa. Se hace tarde. Déjame llevarte de vuelta. Viéndolo. ¿No me guardaría rencor por haberlo tratado mal antes? Puse los ojos en blanco. Me cubrí la cara. Solté un suave grito. Volteó la cara de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Te lastimaste hace un momento? Sonreí disimuladamente. También asentí de acuerdo con sus palabras. Duele. Aarón estaba perdido. Siempre había sido una persona dura y asertiva por fuera. Incluso a los ojos de Bob, yo era una mujer arrogante. Nunca antes había mostrado tanta debilidad. Parpadeó y tartamudeó. Vamos primero. Bajé la cabeza para ocultar mi sonrisa. Lo seguí lentamente. En cuanto entré, un olor a menta me inundó la nariz junto con la luz y la sombra. No pude evitar frotarme la nariz. ¿Estás incómodo? Aarón reaccionó de inmediato. Giré la cabeza. Y él estaba parado en la puerta, frotándose las yemas de los dedos. Parecía un poco perdido. Fue igual que cuando le regalé cosas en mi vida anterior. Aarón. Cuídate mucho. No dejes que se propague el mal olor del cerdo. Fui un tonto al no entender los sentimientos de la gente en aquel entonces. Bob siempre me había estado dando la lata con lo malo que era Aarón. Dijo que de qué servía que Aarón ganara tanto dinero si seguía sin comprar las cosas de moda de la ciudad. También dijo que aunque Aarón tenía una cara de pocos amigos, probablemente dormía con los cerdos por la noche. Por estas palabras, rara vez me enojé con Aarón en aquel entonces. Ahora que lo pienso.
Había sido más que amable conmigo y mi familia en su vida anterior. Mi corazón se ablandó. Y mucha culpa me invadió. No, Bob. Está bien. Lo miré a los ojos y sonreí. Me gusta. Aaron se quedó allí parado. Aturdido. Incluso se olvidó de responder. 8. No pude evitar reírme. Eres un tipo muy torpe. Solo entonces Aaron recobró el sentido. Se frotó la esquina de la ropa con los dedos, tomó una silla y la colocó a mi lado. Tú arriba. Puedes sentarte primero. Y entró. Su alta figura se inclinó y me miró. Con una mano apoyada en el respaldo de la silla. No se dio cuenta de que me había rodeado cuidadosamente, casi medio en sus brazos. Igual que en mi vida anterior. Cuando no pudo protegerme a tiempo, protegió a mi familia. Si me casara con él en esta vida, probablemente no moriría tan miserablemente. Levanté la vista y me encontré con su rostro. Era Aaron. Lo llamé con voz apagada. Con un ahogo que ni siquiera noté. Aaron me miró fijamente. Su nuez rodó 2 veces. Y tardó un buen rato en asentir lentamente. Estoy aquí. Igual que antes. Siempre te he apoyado. Ahora y en el futuro. Siempre estaré aquí. Mientras me necesites. Haré todo lo que esté en mi poder por ti. Solo para ti. Aaron pensó en silencio. Y sus manos se curvaron involuntariamente. Le pregunté. ¿Siempre serás bueno conmigo? Sus ojos temblaron. Y se quedó paralizado. En aquella época, todos sabían lo que significaba cuando se hacía esta pregunta. Quizás Aaron nunca imaginó que le haría esto. Debería ser que nunca hubiera pensado que algún día, la persona a la que le haría esta pregunta sería él. Aaron asintió vigorosamente. Lo haré. Entonces Ned se fue. Sintiendo que no era lo suficientemente solemne. Añadió con pesadez. Definitivamente lo haré. 9. Con estas palabras. No tenía nada más de qué preocuparme. Está bien. Sonreí y dije. Luego vas y preparas las cosas. Después de pensarlo un rato, de repente lo agarré del cuello. Había sido fría con él durante tanto tiempo. Era hora de darle algo de dulzura. No. No me prestó atención por un momento y mi fuerza lo atrajo hacia mí. La distancia entre nosotros se hacía cada vez más estrecha. Nuestras narices casi se tocaban. Y nuestras miradas se entrelazaban. Fue como si el mundo se hubiera detenido. El corazón de Aaron latía ensordecedor. Te serviré un poco de agua. Huyó a toda prisa y corrió a la cocina. Como resultado, se olvidó de su altura y se golpeó contra el marco de la puerta con un golpe sordo. Me puse de pie inmediatamente. Medio enfadado y medio divertido. Ten cuidado. Aaron se cubrió la cabeza y dijo, presa del pánico, está bien. Está bien. Entonces entró corriendo. Como resultado, hubo otra conmoción. Me hizo gracia su aspecto tan contrastante y no entré. En el campo. Las tardes siempre estaban llenas de olor a comida y algunos gritos. Y como la casa de Aaron estaba lejos de otras personas, aparte de los gruñidos de los cerditos en el patio trasero, no se oía ningún otro sonido. Me aburría estar sentado allí. Así que empecé a mirar alrededor del pequeño patio. Una rosa roja florecía radiante en un rincón. Recordé que nunca antes había tenido una idea tan moderna. En ese momento, ¿qué me pierdo? Salió de adentro. Sosteniendo una tetera y 2 tazas en las manos. Había rosas secas en una de las tazas. Era té perfumado. Arqueé las cejas y pensé, ¿a ti también te gusta beber té perfumado? De niña. Había parientes de la ciudad que venían a casa. Ella siempre llevaba un termómetro con té aromático. Yo solo había bebido té preparado con hojas de té. La primera vez sentí mucha curiosidad y lo miré una y otra vez. Mi pariente me dio todo el té aromático que llevaba. Más tarde, cuando fue más fácil ir a la ciudad, solía comprar bolsas. ¿Quién hubiera pensado que Aaron también lo tendría en casa?
Murmuró una respuesta y no dijo mucho. No quise preguntar más. Así que cambié de tema. ¿Cuándo vendrás a entregar los regalos de compromiso? Aarón acababa de tomar un sorbo de agua y enseguida empezó a toser. Me sobresalté y le di unas palmaditas en la espalda. Aarón tosió hasta que se le puso la cara roja. Le tomó mucho tiempo hablar suavemente. ¿Quieres que vaya? Capítulo 2. Recordando a Aarón de mi vida anterior. Mi corazón se ablandó. ¿Qué quieres decir? Aarón soltó una risa amarga 2 veces. Ya lo sé. Bob te cae muy bien. Si es porque no puedes ir en contra del padre de Claire, puedo ayudarte. 11. Él sostuvo el vaso. Parecía una muñeca obediente. Una compleja mezcla de emociones me invadió de repente. Así era mi vida anterior. La figura que vi al desmayarme durante mi huelga de hambre era él. Fue él quien me llevó a la clínica. También fue él quien les dijo a mis padres que no quería casarse. ¿Cómo pudo este hombre ser tan estúpido? Sentí un ligero calor en los ojos. Y sollocé. Estoy dispuesto. Fue solo un malentendido entre Bob y yo. De ahora en adelante viviré una buena vida contigo. Después de decir eso, me incliné y le di un beso fugaz en la cara. Aarón. Estoy esperando a que vengas y te cases conmigo. Su rostro se puso aún más rojo. Parecía petrificado. Se quedó allí parado, rígido, sin responder. Sonreí y salí corriendo. Pero después de un rato me di la vuelta. Por la rendija de la puerta, vi a Aarón. Siempre firme. Sentado allí secándose las lágrimas. Pero tenía una sonrisa en el rostro. Nunca lo había visto sonreír con tanta alegría. 12. Después de confirmar nuestros sentimientos, todo empezó a encajar. Cuando me casé con Bob en el pasado. Dijo que su familia estaba en una situación difícil y no podía permitirse un taxi. Ni el vestido ni las fotos de la boda. Tuvimos que esperar a que ganara algo de dinero para tenerlas. En ese entonces creía que el amor era lo más importante del mundo. Así que me monté en el burro de su familia y me arrastré hasta allí. Una flor roja y un vestido nuevo. Así me casé a toda prisa. Pero Aarón era diferente. Sabía que me gustaba ir a la moda. Así que invitó especialmente a un anfitrión de bodas de la ciudad. También me llevó a ver vestidos de novia y a tomarme fotos. En aquella época, las fotos de boda eran algo poco común. Y el precio era carísimo. Pero podría elegir el paquete más caro sin pestañear. De acuerdo. ¿No crees que aún necesitamos vivir nuestras vidas en el futuro? Desde que acepté. Aarón estaba muy emocionado. Dijo en voz baja, no te preocupes. No dejaré que te sientas ofendido. Esas palabras me reconfortaron. Bob también había dicho cosas así antes. Pero su requisito era ganar suficiente dinero. Y cuando amasara una fortuna, lo compensaría todo. Como resultado. Después del matrimonio. Sin mencionar la fortuna que amas. No lo vi ganar ni un centavo. Así que las palabras de Aarón me alegraron mucho. Delante de él. Era como una princesa de cuento de hadas. No tenía que preocuparme por nada. Solo necesitaba lucir bella ante los demás. Y él era mi caballero. Imité a la gente de la ciudad y pasé mi brazo por el suyo. Le di una dulce sonrisa y dije: gracias, esposo. Ya que íbamos a vivir juntos. Tenía que hacerlo sentir cómodo. No. La cara de Aarón se puso roja otra vez. Pero esta vez. Me cubrió la mano con la suya y la apretó con fuerza. Después de tomar las fotos de la boda, me llevó a un restaurante. Inesperadamente. En cuanto entramos, vimos a Bob sentado allí. Nunca olvidaré a la mujer que estaba frente a él hasta el día de mi muerte. ¿No era esta la mujer que atrapé en la ciudad? 13. Al principio no quería quedarme aquí. Cuando encuentras basura al comer. No importa lo deliciosa que sea la comida. No tendrás apetito. Inesperadamente. No lo había cumplido.
Bob tenía la mirada penetrante e inmediatamente hizo un gesto con la mano. Aarón. ¡Qué coincidencia! Todos voltearon a verme. Aarón me miró. Como si me pidiera mi opinión, asentí. Así que nos acercamos y nos sentamos. ¿Por qué viniste hoy a la ciudad? Lamió la punta de sus palillos y tomó un trozo de carne. Y lo masticó. Apreté con fuerza la mano de Aarón en secreto. Sonrió y dijo, vine a ver las fotos de la boda con Claire. Bob dejó de comer por un momento. La mujer sentada junto a Bob habló. Sonrió amablemente y dijo, el hermano Aarón es una buena persona. Y Claire tiene mucha suerte. Cuando la vi, recordé las cosas que hizo para traicionarme en mi vida anterior. Hablando de esta mujer, de hecho, había cierta conexión. Se llamaba Ewa. En aquella época, mi padre viajaba a la ciudad con frecuencia y quería encontrar a alguien que le ayudara a conducir. Lo cual también podría considerarse un ingreso. El padre de Ewa era inteligente y sabía cómo conseguir resultados. Mi padre le daba dinero. Lo cual se consideraba contratar a su padre. Más tarde denunciaron a su padre por coleccionar objetos y lo enviaron directamente a la cárcel. Casi lo implica en un delito de malversación de fondos. Ahora era su hija quien venía a mi casa a causar problemas. 14 Estaba a punto de burlarme y contraatacar cuando Aarón frunció el ceño. Yo, Aarón. Y era el único hijo de mi familia. No recuerdo que nadie de la familia tuviera parentesco conmigo. El rostro de Ewa palideció con destreza. Y sus labios temblaron levemente. Bob dijo una mentira insatisfecha. Aarón. Tus palabras son realmente duras. Aarón resopló con frialdad. Hablas con amabilidad, algo oculto me llenó el alma. ¿Por eso eres su hermano? Inmediatamente se armó un ambiente tenso en la mesa. Me alegré de no meterme y me escondí detrás de Aarón sin hacer ruido. Aarón. No te alejes demasiado. Bob se enfureció y golpeó la mesa. Gruñendo en voz baja. No pude quedarme quieto al instante y lo miré con enojo. ¿A quién le gritas? Bob se quedó atónito. Tenía el ceño fruncido. Su rostro, tan afilado, parecía tan seguro. Era tan delgado que solo quedaban huesos. Ahora parecía aún más demacrado. No pude evitar fruncir el ceño. ¿Qué demonios vi en él? Incluso estaba dispuesta a morir por él en aquel entonces. Me daba mucha vergüenza pensarlo ahora. Bob dijo con voz ronca, Claire, ¿cómo puedes enojarte conmigo por un hombre así? Arqueé las cejas y dije. Este hombre es mi hombre. 15 Bob estaba atónito. Ewa intervino desde un costado. Claire, no te alejes demasiado. Bob ya está sufriendo mucho. ¿Quieres que muera por ti? Me recosté y dije con tono despreocupado. Claro, claro. Entonces déjalo morir. Ya que está sufriendo, más le vale morir y renacer antes. Justo cuando Ewa estaba a punto de abrir la boca. Inmediatamente hice un gesto con la mano para detenerla. Pero no intentes echarme la culpa. Tú dijiste que querías que muriera. El rostro de Bob se ensombreció de inmediato. Incluso Ewa se hizo a un lado, observando su apariencia. De repente recordé las palabras que dijo Ewa después de nuestra pelea en mi vida anterior. Si los villanos no hubieran conspirado contra mi padre, el puesto de jefe de la aldea definitivamente le pertenecería. Debería ser la hija del jefe de la aldea, quien podría casarse con Bob. De hecho, siempre le había gustado Bob. Ni siquiera dudó en convertirse en amante. Todo para poder quedarse con Bob. Ya que ese era el caso. ¿Por qué no podía satisfacerlos? Tenía muchísima curiosidad por ver qué pasaría sin mi presencia. ¿Seguirían siendo tan firmes como al principio? ¿Y estarían incluso dispuestas a ser amantes por unas risas? 16. Esta comida terminó mal. Ya era de noche cuando regresamos al pueblo. Bajo el cielo estrellado. Rumbo a Fdodla y Sasar. Las plántulas de trigo que apenas brotaban estaban a nuestro lado. En la tenue fragancia. Aarón me tomó de la mano y caminamos lentamente por la cresta del campo. Claire.
¿Qué opinas de Bob? Se me encogió el corazón. Por fin hizo la pregunta. Sobre Bob. De hecho, mis sentimientos por él no eran tan profundos. Como mucho. Era demasiado rebelde contra mis padres. Habían estado ocupados con los asuntos del pueblo desde que yo era muy pequeño. Mi padre rara vez estaba en casa durante el año. Ahora que ya había crecido, inmediatamente encontraron a un hombre y dijeron que querían casarme con él. En ese momento. Definitivamente no estaba dispuesta. Fue entonces cuando apareció Bob. Pero su infidelidad superó mis expectativas. No esperaba que él, que tanto le tenía miedo a mi padre, se atreviera a señalarle la nariz y decir que fue él quien causó mi muerte después de mi muerte. Incluso hizo que mi padre se desmayara de la ira. Le conté la verdad sobre mis sentimientos por Bob. Por fin, había sentido lo que sentía por dentro. Le pregunté. A Aarón, Herodes. Seré sincero contigo también. No quiero quedarme en el campo el resto de mi vida. Conocía mi propia personalidad. Me gustaba la ropa a la moda. Maquillaje colorido. Y caminar por el asfalto con falda corta. Pero todo esto no lo podría lograr si me dedicara a la agricultura en el campo toda la vida. Aarón sonrió y dijo, lo sé. Me tomó de la mano y me condujo a la entrada del pueblo. Saldremos de aquí. Señaló la intersección oscura. Donde aún no había farola. Solo había una tenue linterna amarilla meciéndose con el viento. Su voz resonó en la noche. Claire. Te sacaré de aquí. 17 Esa noche me enteré de que Aarón ya había establecido una granja en la ciudad. Incluso lo planeó después de la boda. Empezaría a preparar una granja en el pueblo. Dejaría que mi madre se encargara. Y también permitieron que se unieran otros jóvenes talentosos. Mi madre había recibido nuevas ideas. Simplemente porque a mi padre lo asignaron como cuadro en el pueblo. Ella vino aquí con él. Si le cedieran la granja, seguramente la administraría con gran entusiasmo. ¿Por qué Hart? Que había estado inundando todo el tiempo. Finalmente se calmó por completo. Al día siguiente vino con un libro rojo en la mano. Ayer estuve pensando en ello toda la noche. Y sigo pensando que es mejor hacer esto. Abrí el libro rojo. Y era un certificado de propiedad. Los ojos de Aarón brillaban intensamente. Iré y añadiré tu nombre. Así la casa también será tuya. El tipo de decoración que quieras. Y el estilo que prefieras. Tú decides. Me impactaron tanto sus palabras que no pude decir nada. Continuó, si no te gusta esta casa. También podemos comprar otro. Lo pago y pongo tu nombre. Lo miré con la mirada perdida. Y me costó mucho encontrar mi voz. Dime la verdad. ¿Cuánto dinero has ganado a lo largo de los años? 18, no me quedé con la casa. Solo dije que podríamos cambiarlo después de casarnos. Aarón pensó que estaba enojada y observó atentamente mi expresión. No quise ocultártelo. Casi nunca volví cuando instalé la granja en la ciudad. Más tarde. Ya estabas con Bob. Tú tomaste tu propia decisión. Y yo no quería interferir. Estas palabras fueron sinceras y directas. Lo sé. Tenía los ojos rojos. Y dije. Siempre lo supe. Desde que Aarón y yo empezamos a prepararnos para la boda, los recuerdos de mi vida anterior y mis sueños se fueron difuminando poco a poco. Poco a poco. También dejé de arrepentirme de mi vida anterior. Respecto a Aarón. Me importaba todo lo relacionado con él. La mayor parte del tiempo. Ni siquiera yo misma podía decir si ya me había enamorado de él. La siguiente vez que vi a Bob fue fuera del pueblo. Acababa de comprar una chaqueta de guata de algodón floreada en la ciudad. Y su cabeza asomó por un lado. Entre el canto de las cigarras y el croar de las ranas, me invadió una sensación de impaciencia. Ewa estaba sentado detrás de un árbol no muy lejos. Estaba hojeando un libro al azar. Pero sus ojos no dejaban de mirarnos. ¿Por qué no podía librarme de ellos a donde fuera?
De repente me llené de ira y sonreí con desprecio. Miré a Bob y le pregunté ¿qué quieres? Se veía mucho más demacrado. El aire de citadino que solía tener había desaparecido. Solo llevaba una capa de ropa. Pero sus ojos brillaban intensamente. Claire. ¿Te casaste solo por tu padre? Pensé en una solución. Huyamos juntos. Crucé los brazos y resoplé con frialdad. ¿A dónde huir? Tenía 19 años entonces. Fue él quien me instó firmemente a oponerme a la dictadura de mi padre. Y nos casamos directamente. Pero dijo que no tenía casa y que solo podía vivir con sus padres. Entonces simplemente eludió todas sus responsabilidades y se convirtió en príncipe. Me costaba hasta sostener un trapeador en casa. Pero en su casa. Tuve que acatar las virtudes de una buena esposa e hija, menos y menos la ley. Alimentando a las gallinas. Trabajar en el campo y limpiar se convirtió en mi trabajo. Él, en cambio, era tan santurrón que decía que este era el criterio que sus padres utilizaban para evaluar si yo era una buena hija, menos la ley. En ese momento, ya presentía vagamente que algo andaba mal. Pero no podía ceder. Para que mis padres pensaran que mi decisión era la correcta, apreté los dientes y me puse manos a la obra. Y me negué a inclinarme ante mis padres, pasara lo que pasara. Era muy terco y sufría. En ese momento, aún podría encontrarme con Terran. No dijo nada. Pero prepararía todo discretamente para mí. Cuando iba a cortar leña en la montaña. Ya había cortado varias veces. Ya había mucha leña cortada amontonada no muy lejos. Si algo se rompía y no tenía tiempo de comprar uno nuevo, lo veía en la puerta de mi casa al día siguiente. Miré a Bob y no pude entenderlo. ¿Cómo pude ser tan ciego como para enamorarme de alguien así en mi vida anterior? Bob seguía parloteando. Mientras yo solo pensaba en ir a ver a Terran. Quizás mi impaciencia era demasiado evidente en mi rostro. Bob guardó silencio un rato. Y de repente dijo, Claire. ¿Ya te juntaste con Terran a mis espaldas? 20 estaba tan furioso que se me subió la sangre a la cabeza. Lo miré con curiosidad. ¿Qué dijiste? Bob se burló y dijo. Ya veo. Dijiste que querías estar conmigo hace un tiempo. Pero ahora estás decidida a casarte con él. Probablemente tu huelga de hambre anterior también fue fingida. Solo para romper conmigo. Claire. Tienes un plan muy profundo, dije enojado. Bob. No digas tonterías. Estaba decidido y dijo, entonces dímelo. ¿Por qué tienes que casarte con él ahora? Comparado con él. ¿Qué me falta? Dijo Bob con desprecio. Soy el único heredero varón de mi familia, y voy a continuar la línea familiar de Bob. Además, mis padres siguen vivos. Y tenemos que mudarnos de tierra en casa. Mira a Terran. No tiene nada. Solo sabe criar cerdos. Después de decir eso, soltó una suave risa. Huele a estiércol de cerdo. ¿Vas a dormir en la pocilga con él? Con rencores nuevos y viejos. No soy de los que se guardan nada. Enseguida empecé a golpearlo y a gritarle. Desvergonzado. No es asunto tuyo. Aunque vaya a mendigar con Terran. Soy mejor que tú. Maldito hijo de puta. Aunque no tenía mucha fuerza. Nunca admití la derrota en una pelea. Pronto se me mojó el muslo. Le arañé la cara a Bob. Y también tenía muchas cicatrices en el cuello. Esquivaba y maldecía a la vez. La mujer que se había escondido detrás del árbol no aguantó más y vino inmediatamente a detenerme. Entonces me detuve. Jadeando pesadamente. Puse los ojos en blanco y dije. ¿Qué? ¿Quieres unirte a mí para enfrentar a uno? Cuando Bob vio que alguien había venido, en lugar de tener miedo, se puso agresivo. ¿Crees que no puedo encontrar a nadie más sin ti? Inmediatamente tomó la mano de Ehua. Yo, Bob. Puedo tener a quien quiera en el pueblo. Si quieres casarte. Bien. Yo también me casaré. 21 me reí. Claro.
Si de verdad te gusta Ehua, entonces cásate. Solo me temo que Ehua no te apreciará. Ehua se armó de valor y le devolvió la mano a Bob. Sus dedos estaban entrelazados. Igual que Mander y Accent Wind. Reprimí las náuseas y los miré con frialdad. Insinué que la provocación brilló en los ojos de Ehua. Y ella dijo con delicadeza, siempre que Bob esté dispuesto. Yo también estoy dispuesto. Dejé escapar un suspiro. Está bien. Entonces te deseo un matrimonio largo y feliz. Pero Bob pensó que me arrepentía y me miró triunfante. Si ahora lo sientes, quizás aún lo considere. Pero Claire, sin mí habiendo cumplido mi insaciable, definitivamente sufrirás el resto de tu vida. Me picaban los dientes de odio. Y antes de que pudiera actuar, al instante siguiente, Bob fue derribado al suelo de un puñetazo. ¿Quién es? Bob se levantó hecho una lástima. Se cubrió la barbilla. Al segundo siguiente se oyó la voz amenazante de Aaron. Es tu abuelo. 22 Aaron en ese momento era increíblemente guapo. Me tapé la boca para disimular las comisuras de los labios. ¿Quién hubiera pensado que el hombre que siempre había evitado los conflictos con los demás estaba ahora frente a mí? Abandonando su idea anterior de valorar la armonía por encima de todo. Igual que en la vida anterior, cuando golpeó a Bob por mí. Todavía llevaba una camiseta sin mangas de algodón y lino. Mostraba al máximo su cuerpo fuerte y en forma. Quizás acababa de salir del trabajo. Y su piel aún conservaba el calor abrasador del sol. ¿Te hicieron bullying? Se giró y me preguntó en voz baja. Al ver las expresiones de asombro de Bob y Ehua, supe que lo había malinterpretado. Pensó que me casaba con él por impulso tras descubrir la infidelidad de Bob. Le sonreí de inmediato. Contigo aquí. No tengo miedo. Aaron se quedó atónito. Y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Claire, ¿cómo te atreves a decir que eres inocente? Aaron me agarró el dedo que Bob acababa de extender hacia mí. ¿Quién lo apretó hacia atrás? Se oyó un crujido claro. Luego se oyó la voz fría y firme de Aaron. Bob, ten cuidado con lo que dices. Bob estaba enojado y molesto. Pero no se atrevía a moverse. En el pueblo lo consideraban alto. Pero aún así, le llevaba una cabeza a Aaron. Ahora Aaron estaba frente a mí como una montaña imponente. Claire pronto será mi esposa. Más te vale tenerlo en cuenta. Sus palabras fueron sonoras y contundentes. Abiertas y directas. 23 Bien. 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 Bob quería señalar a Aaron con el dedo. Pero debido a la anterior disparidad de fuerza, solo pudo murmurar, espérame. Aaron se metió las manos en los bolsillos y dijo, estoy esperando. Había una evidente mirada de desdén en su rostro. Bob no dijo nada más. Simplemente le tomó la mano y se fue. Solo después de haber recorrido un largo camino, rugió. Espérame. Incluso desde la distancia, después de haber arruinado mis obsesiones. Parecía feroz y amenazante. Me reí suavemente. A Aaron pareció pensar en algo. ¿Y si de verdad se casan? Sabía que estaba nervioso otra vez. Así que tracé círculos en su palma con el dedo. ¿No nos vamos a casar también? El calor abrasador traspasaba la tela. Y mi corazón latía con fuerza. Mi mano no se detuvo. Era la primera vez que me atrevía tanto. Pronto sentí la cara caliente. Aaron no había suspirado profundamente. Sin embargo, giró la mano y me sujetó la palma. Me lo frotó suavemente un rato. Se agachó. Y su aliento me azotó la oreja. En la noche de bodas. Ayúdame. La implicación era obvia. Rápidamente le lancé una mirada coqueta. Aaron no tenía una sesión completa en tierra. Sin embargo, se rió suavemente. Quise decir, ayúdame a contar los sobres rojos. Bajó la voz. Con un magmatismo ronco. Mientras quieras. Puedes hacer lo que quieras con ellos.
24 Bob. A pesar de todos sus defectos, era muy eficiente molestando. Un mes antes de mi boda, el burro de la familia Bob recogió a Ehua de la familia E. Mal día. Mi madre me llevó a la diversión. Igual que yo en mi vida anterior. La familia Bob solo compró unos cuantos dulces para repartir entre los forasteros. Y algunos personajes de la doble felicidad para quedarse en casa. No hubo faroles de colores ni sonar gons ni tambores. Así sin más. Ehua se casó con Bob. Me vio apretujado entre la multitud. Me sonrió triunfante. Le devolví la sonrisa. Pero había un atisbo de indiferencia en mis ojos. Esta vez. Te dejo experimentar las consecuencias de apostarlo todo al amor. La madre de Ehua lloró desconsoladamente. Desde que el padre de Ehua fue a la cárcel, su madre se había vuelto aún más gruñona. Ehua parecía amable y débil en apariencia. De hecho, era testaruda y asertiva en su corazón. Por lo demás, no habría obtenido tan poca ventaja cuando luché con ella en la vida anterior. Extendió la mano. Y sus delgados dedos se posaron sobre la mano de Bob. De repente recordé la sensación de esas uñas aferrándose a mi cuero cabelludo. No pude evitar estremecerme. Parecía que Bob iba a tener un futuro difícil. 25 No me equivoqué. Después de casarse, Ehua reveló su verdadera naturaleza. Con el certificado de matrimonio en la mano, empezó a gritar a todo pulmón, imitando los modales de su madre. Ella seguía a Bob todos los días, instándolo a ir a trabajar a la ciudad. Una vez, en dirección a Philp. Bob había sido quien se había ofrecido a ir a la ciudad. Ahora era Ehua quien lo perseguía. A Bob le molestó tanto que vino a verme varias veces. Cada vez que sus ojos se llenaban de cariño, y abría la boca para decirme unas palabras, Ehua aparecía de repente y se quedaba allí amenazante. Después de varios momentos así, Bob estaba en un estado lamentable. Se quedaba afuera hasta que oscurecía todos los días antes de irse a casa. Simplemente no podía entender cómo la persona que lo llamaba Bob con dulzura antes del matrimonio podía haberse convertido en esto después. Pero lo había olvidado. Ehua ahora tenía un nombre. En palabras de su madre, tenía un vale de comida a largo plazo, siempre y cuando lo usara adecuadamente. Este vale de comida también podría convertirse en un cheque. La apariencia de Bob era considerada bastante buena en el pueblo, sumada al cariño de haber crecido juntos desde la infancia. Ehua seguramente quería abrazarlo con fuerza. La noche antes de mi boda, Bob fue a la ciudad. Al principio quería despedirse de mí. Pero Ehua fue más despiadado que yo y lo siguió directamente. Más tarde, oí que discutían a diario después de ir a la ciudad. Una vez, habiendo llenado tanto terreno, Bob se distrajo durante una pelea. Y una máquina le cortó la mano directamente. En lugar de enviarlo al hospital de inmediato, Ehua lo arrastró hasta el jefe para discutir. Incluso ignoró la sangre que brotaba de la herida de Bob. Insistió en que el jefe le diera 500 yuanes azules. De lo contrario, llevaría directamente a Bob, que estaba lesionado, a casa del jefe. El jefe, como era de esperar, no estuvo de acuerdo y contrató directamente a un abogado para impugnar la demanda. La mano de Bob quedó completamente inutilizada por falta de tratamiento oportuno. Y tuvieron que amputarle el brazo entero. Después de eso, Ehua huyó. 26, pero todo eso pasó mucho tiempo después. Después de todo, mi propia boda ya estuvo bastante ocupada. Ya se habían tomado las fotos. Y el anfitrión ya estaba en su puesto. También habían recuperado el vestido de novia y ya lo llevaba puesto. Afuera había mucho movimiento. Y muchos aldeanos habían acudido a ayudar espontáneamente. Ehua también hizo un viaje especial. Se sentó en una mesa en la esquina, mirando mi habitación con resentimiento. Abrí con frialdad una ventana más grande para que pudiera ver mejor el interior. Más tarde mi madre entró y me abrazó. Llorando. Mis pensamientos estaban dispersos. Y solo podía recordar la agitada y complicada escena de la boda. Y después de rendir homenaje al cielo y a la tierra, la mirada de Aarón se posó en mí con un calor intenso.
Para cuando todos los invitados se habían marchado. La luna ya asomaba por encima de los sauces. Apreté en secreto el ramo de rosas en mi mano. Y me invadió una sensación de nerviosismo. Con pasos firmes, se acercó a mí. Mi madre era nostálgica e insistió en cubrirme con un hiyab rojo. Llevar un vestido de novia con un hiyab rojo fue una combinación muy curiosa. Y lo más importante, no pude ver cómo era Aarón. Se sentó a mi lado. Cuando me quitaron el hiyab, vi por primera vez la habitación recién decorada. Había varias rosas colocadas en una base sobre la mesa cuadrada. No pude evitar reír. Parece que mi madre te quiere de verdad. Incluso trajo su base favorita a tu casa. Aarón se armó de valor y dijo, es nuestro hogar. Me quedé atónita un momento y luego le tomé la mano. Sí, no había cumplido lo que había dicho. Es nuestro hogar. 27. Aarón se acercó más y más. Su aliento caliente me rozó la oreja. Oí su voz grave. Claro. Era la primera vez que me llamaba. Con su tono de suspiro. Parecía haber innumerables sentimientos tiernos. Y también una satisfacción ilimitada. Me sentía en la orilla del río que solía visitar. Remando con paso vacilante. Sentía un dolor sordo. Me despertaron unas voces. La luz blanca original se extendió. Deslumbrante y brillante. Aarón no había cumplido mi obsesión. Estoy cansado. Murmuré algunas palabras y caí en un sueño profundo. Él, sin embargo, se rió suavemente. Y sus movimientos se volvieron más suaves. Pórtate bien. La vela roja de la habitación se apagó. Con suaves susurros. Fuera de la casa. Había una escena floreciente. Soplaba una brisa. Y las ramas y hojas de la vid crujían. Una de las uvas cayó al suelo. Rodó. Y la parte superior se desprendió, dejando al descubierto la pulpa. Resultó que ya se acercaba la temporada de cosecha. Fin del texto completo. Tuve una pelea total con mi madre. Sin embargo, gracias a la persuasión de mi padre, volví el día del cumpleaños de mi madre. En su cumpleaños. Pensé que seríamos solo los 4 de la familia. O quizás con nuestros tíos. Tías y otros parientes. Inesperadamente. Tuvimos un jajajaja. Había un grupo de desconocidos en casa. Oí que la conversación de todos giraba en torno a un hombre de más o menos mi edad. Entendí más o menos lo que estaba pasando. Pero mi mamá tampoco dijo nada. Simplemente me tomó la mano con cariño y mostró mucha preocupación. Después de cenar, ese grupo de gente se fue. Mi mamá me jaló al sofá y me preguntó: Scarlett, ¿qué te pareció ese chico de ahora? Respondí con tono bajo dirigiéndose a mi habitación. No muy bien. Scarlett. Tu tío te lo presenta. Su formación académica y sus condiciones son similares a las tuyas. Además, su familia tiene una empresa. Mi mamá lo dijo. Yo no dije nada. Solo por su apariencia. Esa persona sí cumplía con mis criterios para elegir pareja. A simple vista. Medía unos 180 cm. Sus rasgos no eran precisamente atractivos. Pero al menos decentes. Era un graduado de una prestigiosa universidad del año 985. Y casualmente yo también. Sin embargo, había una gran diferencia en nuestros antecedentes familiares. Así que supongo que debe haber otros problemas. Mi mamá continuó. Está muy satisfecho contigo. En fin, me voy. Tu sueldo no es alto. Si te casas con alguien de su familia, disfrutarás de una buena vida y también podrás ayudar a tu hermano menor. Me burlé y comprendí la intención de mi madre. Mamá. Lo que quieres decir es venderme y luego pedirme que ayude a Ascher. Mamá. ¿Qué te hizo creer que me dejaría manipular? Mi mamá se enojó al instante. Scarlett. No seas desagradecida. Te lo estoy informando. No lo estoy discutiendo contigo. Te casas el 15 del mes que viene.
Ya lo hablamos. Solo tienes que aparecer. Claramente sobreestimé mi posición en su corazón. ¿Y si no quiero casarme? A tu hermano menor le falta 1.000.000 de yuanes para comprar una casa. Si no consigues el dinero, mejor cásate obedientemente. Lo entiendo. Así que todavía faltaba ese 1.000.000 de yuanes. Podría reunir el dinero. ¿Pero cuántos millones más necesitaría después de eso? Me levanté y me fui. No quería quedarme en esta casa ni un solo instante más. En mi familia. La tradición de hecho favorece a las hijas sobre los hijos. Mi hermano menor siempre ha sido de quien me aprovecho porque aprendo más de nuestros padres. Cuando mi hermano menor y yo peleábamos, mi madre siempre le decía a mi hermano: «Eres un chico. Deberías proteger a tu hermana. ¿Cómo puedes pelear con ella por cosas?». En resumen, mi mamá siempre me apoyaba desde el primer momento. Siempre pensé que me quería mucho. Hasta que presenté el examen de admisión a la universidad. Después del examen de admisión a la universidad, me di un capricho unos días. Pronto, un largo suspiro. Se publicaron mis calificaciones del examen de admisión a la universidad. Saqué 699 en ciencias. Elegí una universidad muy lejos de casa. Primero, la escuela era famosa. Segundo, esa carrera estaba clasificada a nivel nacional. Y me gustaba. Una noche, cuando fui a la sala a buscar agua, vi que la luz del cuarto de mis padres seguía encendida. Me acerqué impulsivamente. «Scarlett, te fue muy bien en el examen. Y la escuela está muy lejos. ¿No seguirás escuchando en el futuro? ¿Y si no ayudas a Ascher en el futuro? No te preocupes. Mañana, cuando Scarlett salga a jugar, cambiaremos su solicitud universitaria a una de nuestra ciudad. Si se entera, solo dile que no la enviamos por correo y que fue un accidente. Si lloras y te disculpas, seguro que no le importará». Las voces se fueron apagando poco a poco. Se me heló el corazón. Y no sabía cómo volví a mi habitación. Pensé mucho. Y al final, seguí fingiendo no saber nada. Tenía miedo de exponer esta falsa apariencia. Mis padres me ofrecieron un banquete de bienvenida. Asistieron muchos familiares y amigos. Me entregaron todo el dinero que me dieron. Y no me anduve con rodeos y lo arrojé todo. Era la primera vez que recibía tanto dinero. Casi 50. 0 yuan. Mi papá estaba borracho esa noche. Y no pude evitar pensar en el dicho: «Un borracho dice lo que piensa». Pregunté tímidamente: «Papá, si mi hermano menor hubiera nacido primero, ¿me seguirías tratando tan bien?», exclamó mi padre. «Si tu hermano menor hubiera nacido primero, ¿no estarías tú?». En ese momento, me quedé atónito. Y estaba aún más seguro de que mis padres no me querían tanto. No sabía si mi padre decía tonterías porque estaba borracho. O si ese dicho de que un borracho dice lo que piensa realmente era cierto. Cuando vi que mi mamá estaba a punto de entrar, rápidamente reprimí mis pensamientos. Fingí estar bien y salí. Al día siguiente, cuando fui a depositar el dinero del regalo, cambié la contraseña por impulso. Mi mamá me puso la contraseña de mi tarjeta bancaria. Era mi cumpleaños. Después de llegar a casa, me peleé a propósito con mi hermano menor. Mi hermano menor no podía discutir conmigo. Mi papá intervino para apoyarlo. «Está bien. Cuando crezcas, tu casa será tuya». En cuanto escuché esto, me enojé mucho y repliqué de inmediato: «¿Por qué?». Mi mamá también se enojó con mi papá y dijo: «¿Cómo puedes decir eso? Te dije que no dijeras esas cosas». Asentí. «Así es. Mamá sigue siendo la mejor». De verdad, de verdad. Me sentí un poco incómodo. Lo que mi mamá quería decir era que no lo dijera. Pero estaba bien hacerlo. Pero también sabía que era su derecho. Y no tenía derecho a interferir. El último día de llenar la solicitud de ingreso a la universidad, el profesor nos dijo que la revisáramos de nuevo.
Recordé la conversación de esa noche. Inventé una excusa para ir a revisar mi solicitud de ingreso a la universidad en casa de un compañero. Era para una universidad de segunda categoría en nuestra ciudad. En ese momento, no sabía cómo enfrentarlos. Volví a cambiar la aplicación. Y luego le pedí a alguien que me ayudara a comprobar la dirección IP de la persona que había cambiado mi solicitud de ingreso a la universidad. Pensé, ¿y si no fue él? Me quedé frente a la computadora todo el día hasta que se venció la fecha límite para completar la solicitud. Y entonces finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Resultó que no me había equivocado. La dirección IP que cambió mi solicitud de ingreso a la universidad era la de mi casa. Sabía que no podía enfrentarlos. No tenía el coraje. También tenía miedo. Pero sentía como si tuviera una espina clavada en el corazón. El día que llegó la notificación de admisión, me quedé en casa todo el tiempo. La verdad es que tenía un poco de miedo de que mis padres se enteraran de mi escuela. Después de recibir la notificación de admisión, estuve desganado todo el día. No fue hasta esa noche que mi mamá y los demás notaron que no estuve bien todo el día. Scarlett. ¿Qué pasa? No pareces estar contenta hoy. Mi mamá finalmente me lo pidió. No pude evitar echarme a llorar. Mamá. Hoy llegó el aviso de admisión. ¡Guau! Mi mamá se quedó atónita. ¿Qué pasa, Scarlett? No tengas miedo. No importa si no te admiten. Podemos hacer el examen de nuevo. No es eso. Mi solicitud de ingreso a la universidad fue modificada. Le pregunté al profesor. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Scarlett. Pórtate bien. No te enojes. Si no hay otra opción, podemos repetir el último año de preparatoria. Mi mamá me consoló. Pero por mucho que escuchara sus palabras me sentía incómoda. Aunque esta escuela no es muy buena, sigue siendo una universidad. Scarlett. Si estudias mucho y consigues un posgrado, será lo mismo. Lloré muchísimo. Y fingí no darme cuenta. De principio a fin. Nunca dije a qué universidad cambiaron mi solicitud. Mi mamá es realmente increíble. Incluso se dio cuenta de que esta escuela no era muy buena. Lloré hasta las 12 de la noche. Por fin. Habiendo cumplido mi deseo. Gracias a la persuasión de mi madre. Decidí ir a la escuela por la notificación de admisión. En los días previos al inicio del semestre, le decía a mi mamá que los había avergonzado. Finalmente, tras haber cumplido mi deseo, logré disuadirlos de enviarme a la escuela. Quizás como compensación. Me fijaron un precio de manutención de 2 yuanes. Y me dieron 1 yuan extra el primer mes. Quedé muy satisfecho. Al menos demostró que mis padres todavía me querían. Al año siguiente mi hermano menor también iba a presentar el examen de admisión a la universidad. Le fue bastante bien. Pero su nota no fue tan alta como la mía. Entró en una escuela que no estaba ni muy lejos ni muy cerca de casa. Oficialmente había cumplido mi obsesión. Nuestros gastos eran los mismos. Pero no sabía cuánto le habían transferido en privado. Quizás soy demasiado sensible. Pero pensé que mis padres me harían daño. Así que al principio de mi vida universitaria, empecé a planear presentar el examen de ingreso al posgrado y cambiar mi registro civil. Pensé que si mis padres me querían de verdad, no les importaría. Solo cuando tienes algunas cosas en tus manos puedes sentirte seguro. Así que quise comprar una casa. Me especialicé en literatura. Tenía algo de talento y algo de suerte. En mi tercer año de universidad, compré a escondidas una casa en la ciudad vecina. La razón principal fue que los precios de la vivienda en la ciudad donde estaba mi universidad eran demasiado altos. Encontré una excusa para conseguir el libro de registro civil, y logré trasladarlo. Quizás mi madre confiaba mucho en mí. Cuando le devolví el libro de registro familiar, ni siquiera lo miró. O quizás simplemente no le importó. Después de todo, mi mamá siempre priorizaba mis pensamientos. Los días transcurrían en paz. Y me gradué del posgrado. Por supuesto.
Les dije que me quedaba en la zona a trabajar. Mis ingresos eran promedio. Y a menudo lloraba por mi pobreza. No evito cuidar de mis padres en su vejez. Sé que es mi obligación. Pero me da miedo que mis padres se enteren de mis ingresos. Mi hermano menor regresó a nuestro pueblo a trabajar. Y sus ingresos eran bastante buenos. Mis padres están envejeciendo. No tienen ninguna enfermedad grave. Pero tienen muchas dolencias menores. Antes mi mamá podía mejorar con solo tomar medicamentos. Ahora, básicamente necesita hospitalización. Lo primero que haría sería llamarme, naturalmente. También me dijo que no se lo dijera a mi hermano menor. Dijo que no es fácil encontrar trabajo ahora. Y que temía que eso afectara su trabajo. Siempre he sido obediente. Estaba ocupado corriendo solo. Y mi mamá estaba muy satisfecha. Ella seguía diciendo, es mejor tener una hija. Scarlett es mi amorcito. En casi un año mi mamá estuvo hospitalizada 7 u 8 veces. Todas las veces. Arrastré mi maleta y corrí al hospital para atenderla. Todos me elogiaron por ser filial y sensata. Lo que le dio a mi madre mucho prestigio. Por supuesto. Cada vez que iba al hospital, también me aseguraba de que esos familiares habladores de mi familia lo supieran. Para que supieran que siempre había sido tan filial y sensata. Mientras que mi hermano menor nunca había venido de visita ni una sola vez. Finalmente habiendo cumplido una vez. Mi hermano menor tuvo el día libre. Y la vieja enfermedad de mi madre reapareció. Le pedí a mi hermano menor que se fuera. Después de verlo entrar, me escondí en la puerta de la sala. Mi mamá se emocionó mucho al ver a mi hermano menor. Ascher. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está tu hermana? Llama a tu hermana. Deberías volver al trabajo pronto. O te descontarán el sueldo. Mi hermano menor también empezó a explicar. Mamá, hoy tengo el día libre. No me descontarán el sueldo. Además, mi hermana está en otro lugar. Y también tiene que trabajar. Mi mamá parecía no entender nada. Entonces vete a casa y descansa rápido. Llama a tu hermana. Mi hermano menor dijo con impaciencia, mamá. Ya te dije que mi hermana está en el trabajo. ¿Por qué insistes en que mi hermana venga? ¿De verdad soy tan inútil para ti? Mi mamá bajó la voz y dijo, ¿eres tonta? Si tu hermana viene, ¿no pagará los gastos médicos y demás? Necesitas ahorrar para tu matrimonio. No. Además, ¿no criamos a tu hermana tan grande solo para este momento? En fin. Dicho esto, tu hermana puede hacer estas cosas. Solo concéntrate en tu trabajo. ¿De acuerdo? La voz de mi hermano menor tembló un poco. Mamá. ¿Mi hermana sabe de esto? Claro que no puede saberlo. Si no fuera por esto. ¿Por qué crees que hemos sido tan buenos con tu hermana? Llámala rápido y no se lo digas. Esperé en la puerta a que mi hermano menor llamara. Después de un rato. Pensé que no llamaría. Pero el teléfono siguió sonando. Sorprendentemente. No sentí mucha emoción en el corazón. Después de todo, ya había adivinado el resultado. Pero aún así entré con cara de tristeza. Mi hermano menor y mi mamá me miraron a la vez con cara de asombro. Me pellizqué y me atraganté varias veces antes de hablar. Mamá. ¿Es por eso que solo me llamas cuando estás enferma? ¿Así que mi existencia es solo para asegurar que mi hermano menor pueda trabajar sin preocupaciones? Así que... todo este tiempo. Me has tratado bien con esta intención. ¿Verdad? Las lágrimas me nublaron la vista. Pregunté con mucha tristeza. Pero a mi mamá no le importó nada. Ya lo oíste. ¿Y qué? Nos esforzamos mucho para criarte hasta tan grande. ¿No estamos esperando a que nos cuides en la vejez? Sí. Mis padres me criaron de joven. Y los cuido cuando envejecen. ¿Qué hay de malo en eso? Es natural. Es mi obligación. Y no tengo por qué cuestionarlo.
Mi hermano menor habló para consolarme. Hermana. Cálmate primero. No es así. Mamá simplemente se equivocó y dijo algo inapropiado. Mi mamá dijo enojada. ¿Qué dije mal? Sin nosotros. ¿Podrías haber crecido? Cuando tenías fiebre de niño. Te abracé y te cuidé día y noche. ¿Lo has olvidado? Te he dado tanta preferencia desde que eras niña. Ahora, ¿qué tiene de malo que gastes un poco de dinero y esfuerzo? Ya estoy viejo. ¿Qué tiene de malo pedirte que me despidas unos días? Sí, me estoy volviendo loco por mi obsesión. Mi madre tenía razón. Pero aún sentía algunas quejas inexplicables. Mamá. No me refería a eso. Pero criaste a mi hermano menor de la misma manera. ¿Por qué tengo que ser yo la única que te cuide en tu vejez? Esto enfureció aún más a mi madre. ¿Qué clase de palabras son esas? Siempre te hemos puesto primero en todo desde que eras niña. Y sigue igual ahora. ¿No es esto lo que deberías hacer ahora? Ese día. Finalmente nos separamos en malos términos. Al final mi hermano menor me despidió con disculpas. Lo que dijo mi madre era muy cierto. Desde pequeña, siempre escogía yo primero la merienda y los juguetes en casa. Mi hermano menor solo podía coger las sobras que yo no quería. Incluso cuando había conflictos entre mi hermano menor y yo, mi madre siempre me defendía desde el primer momento. Siempre fui la primera en su corazón. Así que parecía que lo que mi madre hizo ahora tampoco estaba mal. En ese momento pensé que estaba siendo irrazonable. Parecía entender por qué cambiaron mi solicitud de admisión a la universidad. Tenían miedo de que no volviera. De que me quedara a trabajar en la zona. Tenían miedo de que escapara de su control. Después de este incidente sentí que había una ruptura entre mis padres y yo. O quizás empezó con la solicitud del examen de admisión a la universidad. Pero tomó forma después de este incidente. En el pasado. Por muy ocupado que estuviera en el trabajo, siempre encontraba tiempo para ir a casa. A esa hora. Todavía creía que mis padres me querían. Ahora, empecé a evitar ir a casa. Mi hermano menor me llamó varias veces para regañarme y me preguntó por qué no me iba a casa. También dijo que mi mamá estaba llorando en casa y muy triste. Le pregunté directamente a mi hermano menor qué pensaba de lo que mi mamá dijo en el hospital. Mi hermano menor se quedó un poco sorprendido. ¿Así que solo se trata de esto? Pensé que era algo serio. Si de verdad te importa tanto. En el futuro. Cuando nuestros padres estén enfermos, los cuidaré contigo. Soy adulta. ¿Cómo puede mi madre controlar si voy o no al hospital? El tono seguro de mi hermano menor me hizo preguntarme si estaba pensando demasiado. ¿Estaba siendo demasiado sensible? También lo habría entendido si no hubiera ocurrido el incidente de cambiar mi solicitud de ingreso a la universidad. Definitivamente habría pensado que estaba dándole demasiadas vueltas. Pero también sabía que si mis padres pudieron conspirar contra mí una vez, sin duda podrían hacerlo una segunda vez. Más tarde. Encontré un fin de semana y aún así volví a casa. Los 4 de la familia nos sentamos juntos mirándonos. Mi hermano menor mencionó el incidente en el hospital. Y mi madre de repente estalló. No has vuelto en siglos. Pensé, ¿qué era tan importante? ¿Por qué? ¿Has encontrado la manera de deshacerte de mí? Te lo digo. Te crié tan grande solo para este día. Hija desleal. Desdichada ingrata. No quieres cuidarme en mi vejez, aunque aún no he muerto. Mi hermano menor seguía intentando convencerla. Mamá, no te enojes. Hermana no quiso decir eso. Puedo cuidarte y cuidarte en tu vejez junto a mi hermana. ¿Por qué tiene que ser solo hermana? Mira a tu hermano menor. Y luego mírate a ti misma. Te comportas como una hermana mayor. ¿Cuánto te has aprovechado de tu hermano menor desde pequeña? Ahora es hora de que lo pagues. Seguí intentando explicarlo, y no era que no quisiera cuidarlos en su vejez. Pero no funcionó en absoluto. Al final, mi papá empujó a mi mamá a esa habitación y se disculpó. Scarlett.
No te lo tomes tan a pecho como tu madre. Se está volviendo senil. No hagas caso de sus palabras, papá. No quise decir eso. Tampoco culpo a mamá. Estás pensando en lo que dijo tu mamá en el hospital, ¿verdad? Asentí. Tu mamá tampoco lo decía en serio. Simplemente se descontroló un poco al ver que no llegabas. ¿Y por qué llevas tanto tiempo sin estar en casa? Esta vez se enojó mucho y dijo cosas inapropiadas. No era eso lo que realmente quería decir. Tú y tu hermano menor serán los más unidos en el futuro. Incluso en el peor de los casos, tu mamá y yo no dejaremos que te caigas. Estuve de acuerdo con lo que dijo mi papá. Pero la espina en mi corazón volvió a arraigarse con más fuerza. Puede que no tengamos una caída negativa. Pero el requisito para eso es que siga ayudando a mi hermano menor. Y mis padres son los mediadores. Después de eso mi madre pareció dejar de fingir por completo. Ella siempre me contactaba. El dinero solo tenía un propósito. Siempre. Oscilaba entre varios miles y 10.000 yuanes. Eso era lo que debía dar. En cuanto a quién iría finalmente. No lo sabía ni quería saberlo. Parecía que mientras el dinero pudiera solucionarlo, no era tan importante. De hecho, esto también estuvo bien. No tuve que indagar si tenía segundas intenciones. Hasta que mi hermano menor se preparaba para casarse. Mi madre me llamó y me dijo, transfiere 1.000.000 de yuanes. Tu hermano menor se casa y necesita comprar una casa. Le falta 1.000.000 de yuanes. Me quedé un poco atónito. ¿Será que mis padres sabían de mis ingresos? Pero entonces pensé que era imposible. Mamá, ¿crees que podría ganar 1.000.000 de yuanes en los pocos años que llevo trabajando? Desde el incidente de cambiar mi solicitud de ingreso a la universidad. De hecho, siempre he estado en guardia contra mi familia. Así que siempre me he sentido un poco culpable. Pero las palabras tranquilas y superficiales de mi madre me hacían vibrar la cabeza. Eso no me importa. En fin, la sesión de disturbios no está nada mal. Es lo que hay que dar. Y no se lo digas a tu hermano menor. Antes solo lo sospechaba. Ahora parecía estar completamente seguro. Mis padres no me querían. O solo fingían amarme. Todo esto era para este momento. ¿Verdad? La generosidad de criarme durante 20 años desde que era niña. El 1.000.000 de yuanes que gané ahora. No estaba tan triste como imaginaba. De hecho, siempre supe que no me querían. Simplemente no quería ahondar en esos detalles triviales. Pero ahora no podía evitar pensarlo. Mi hermano menor es alérgico a los mangos. Así que nunca debe haber mangos en casa. Pero soy alérgico al cacahuete. Los bocadillos de mi padre para acompañar sus bebidas siempre han sido cacahuetes. Y siempre hay una bolsa de cacahuetes en casa. El apodo de mi mamá para mi hermano menor es Ahora. Mientras que el mío es mi nombre completo. Lo cambiará a Bebé cuando publique en Momentos y luego lo volverá a cambiar. La mayoría de los deliciosos platos principales de casa llevan cilantro. Pero yo no lo como. Siempre me consuelo pensando que mis padres simplemente lo olvidaron. Me querían. Después de todo. Cuando mi hermano menor y yo nos peleamos. Mi mamá siempre me defendía primero. Siempre me comía los muslos en casa. Era el primero en elegir los juguetes y las mochilas nuevas. Pero en ese momento supe que me había estado engañando todo este tiempo. Si era amor verdadero y sin reservas. ¿Cómo podría hacerme querer estar alerta? Al final no di ese 1.000.000 de yuanes. Considerando lo bien que me conocían mis padres. Sabían que no se me ocurría. En mi cumpleaños mi hermano menor me invitó a cenar. Acepté. Era un restaurante chino con buena reputación. Cuando llegué, mi hermano menor ya había pedido los platos. Vamos. ¿Qué pasa? Hermana. El cumpleaños de mamá es el mes que viene. Por favor, vuelve a casa también. Por lo bien que te ha tratado mamá desde que eras niña. No respondí y esperé a que continuara. Mi hermano menor dijo con cierta impotencia, ¿en serio, en serio?
Hay una razón por la que mamá es así. Mamá decía que su abuela la trataba así. Y también crió así a sus tías. Así que ahora, tu papá y los demás prácticamente no tienen que preocuparse por cuidar a la abuela en su vejez. Son tus tías las que se encargan. Al oír esto entiendo un poco por qué mis tías siempre parecían querer decir algo, pero se contenían al verme. Pero mamá, ¿por qué quieres que pase por el mismo sufrimiento que tú? Me quedé sin palabras. ¿Y qué? ¿Estás orgullosa?, dijo mi hermano menor con ansiedad. Hermana. No, no me refería a eso. Mamá se dejó influenciar por estas cosas. Por eso es así. Ella también se preocupa mucho por ti, hermana. ¿Puedes? Por el tiempo que me has acosado. Vuelve a casa y no hagas que mamá esté triste. Eres muy buena persuadiendo. Pero ¿cómo sé que esto no es una trampa? No creía que mis padres fueran tan amables de invitarme a cenar. Todavía recuerdo el millón que ganaste. Oí que te vas a casar. ¿Ya compraste la casa para la boda? Todavía no. Seguimos buscando. Te diré la fecha fija. Hermana. Tienes que venir. Asentí. Está bien. Esta vez también iré a casa para su cumpleaños. El cariño familiar a veces no es tan fácil de cortar. O no debería cortarse así. No pude reunir 1.000.000 de yuanes. Pero había alguien que sí podía, el matrimonio que mi madre me había arreglado. No estuve de acuerdo y me fui enfadado. Unos días después mi padre vino a verme con una caja de pasteles. Papá. ¿Qué haces aquí? Iba a llevarlo arriba. Scarlett. Solo diré unas palabras y no subiré. Tomé la caja de regalo que me dio. Era de una tienda donde era muy difícil comprar. Pensé que mi papá llevaba mucho tiempo en la cárcel. ¿Cómo has estado últimamente? ¿Has estado comiendo bien? Sí. Tu mamá se equivocó en ese asunto. Pero tu hermano menor también se casa. Y es normal ayudarlo. Nos estamos haciendo mayores. Y aún esperamos que puedas venir a casa a visitarnos más a menudo. Escuchar las palabras de mi papá y me hizo gracia. Pero aún así seguí sus palabras y dije, papá, lo entiendo. No los culpo. Sigo considerando el asunto de la última vez. También quiero ayudar a mi hermano menor. Se está haciendo tarde. Deberías regresar primero. Mi papá me miró con una expresión muy satisfecha. Scarlett. Me alegra que puedas pensar así. Entonces volveré primero. Llámame si tienes algo. De acuerdo. Mientras hablaba, vi cómo mi padre se alejaba poco a poco. Miré los pasteles que tenía en la mano. Eran galletas de mantequilla de cacahuete. Al principio pensé en irme sin mirar atrás. Pero ahora cambié de opinión. 3 días después. Le respondí a mi papá. Acepté casarme. Pero con la condición de que la boda se celebrara primero. Y luego debía obtenerse el certificado de matrimonio. Por supuesto. Toda la familia estaba muy contenta. Excepto yo. La otra parte sí que era rica. Al día siguiente, mi mamá llevó a mi hermano menor a ver la casa. Era un apartamento de 3 habitaciones en el centro. Estaba pagado al contado. La actitud de mi madre hacia mí mejoró mucho. Cooperé plenamente. En cosas como el vestido de novia y los 3 artículos de oro. Seguí las órdenes de mi mamá. A juzgar por su actitud, no me dejó quitármelas. Por supuesto. Yo también estaba lista para irme. El día de la boda. Mi mamá me quitó mi identificación y mi teléfono. Sabía que tenía miedo de que me escapara. Y así fue. Eso era exactamente lo que tenía en mente. Me llevaron al hotel. Eché un vistazo a escondidas. Había muchos invitados. Estaba muy animado. Inventé una excusa para ir al baño. Me quité el vestido de novia y corrí al garaje. Había un coche. Un teléfono. Y los documentos que había preparado con antelación.
Desde el principio. Supuse que mi mamá se llevaría mi DNI. Así que llevaba conmigo el caducado. Conduje 1 hora hasta el aeropuerto y saqué el billete de avión que ya había comprado. Todo lo que quedaba atrás ya no tenía nada que ver conmigo. Dormí hasta la noche. Le hice una videollamada a mi hermano menor. En cuanto mi mamá oyó mi voz, me arrebató el teléfono como loca. Scarlett. Maldito desagradecido. Sabía por qué accediste de repente. Nos estabas esperando aquí. Dije con cierta inocencia. Mamá. No tuve elección. Parece que tienes muchas opciones por lo que veo. Me reí aún más feliz. Mamá no había cumplido mi obsesión. No tengo nada más que hacer. Solo quería ver cómo resolverías esto. En cuanto se mencionó este asunto. Mi mamá se enojó aún más. Mi papá rápidamente tomó el teléfono y la tranquilizó, llevándola a un lado. Mirándome. Dijo con impotencia. Scarlett. Lo que hiciste no fue muy justo. Si no estabas de acuerdo, tampoco te obligamos. Miré a mi papá y me quedé sin palabras. Papá. ¿Cómo puedes tener el descaro de decir eso? Parece que mamá está haciendo todo esto. Pero en realidad, tú eres el que está detrás de todo, ¿verdad? Ya que nos peleamos. Deja de fingir. No importa lo bien que finjas. No volveré. La cara de mi padre cambió al instante. Papá. De hecho, medio alegre. Llevas planeándolo desde que nací. ¿Verdad? Todo este tiempo. Parecía que me consentías mucho. Pero solo eran pequeños favores. Lo que yo tuviera, Ascher sin duda lo tendría. Lo que yo no tenía no era adecuado para mí. Pero definitivamente le convenía a Ascher. Tú y mamá cambiaron mi solicitud de admisión a la universidad juntos. ¿Verdad? Solo hay 2 computadoras en casa. Es difícil no adivinarlo. Olvidé decirte que lo cambié. Por eso no me atreví a dejar que me enviaras a la escuela. Mamá me dejó oír a propósito lo que dijo en el hospital. ¿Verdad? Luego se hicieron el policía bueno y el policía malo. Me manipularon constantemente. ¿Verdad que cooperé muy bien? Te di dinero cuando lo pediste y te dediqué tiempo cuando lo necesitabas. Mi padre se sorprendió un poco. ¿Así que lo sabes todo desde después del examen de admisión a la universidad? Asentí. Por supuesto. Te subestimamos muchísimo. Imposible. Lo llevo en la familia, papá. ¿Sabes? Al principio solo quería irme. Pero el día que viniste a verme y me trajiste una caja de galletas de mantequilla de cacahuete, fue entonces cuando cambié de opinión. Sé que debiste esperar mucho tiempo para esa caja de galletas de mantequilla de cacahuete. Pero soy alérgico al cacahuete. Y seguro que lo has olvidado. Así que esta vez deberías poder recordar mi preferencia también. Al ver el rostro cada vez más sombrío de mi padre, me emocioné. Oh. Cierto. Papá. Te diré una cosa más. Ve a revisar el registro civil. Mi nombre no debe estar ahí. Trasladé mi registro civil antes incluso de graduarme de la universidad. Después de decir eso, colgué el teléfono. El amor paternal significa hacer planes para el futuro de sus hijos. No hay nada de malo en que yo haga planes para mí. ¿Verdad? Después de eso, bloqueé toda su información de contacto. Mi hermano menor me lo pidió. Hermana. ¿De verdad tienes que ser tan cruel? No hay tantos porqués. Es solo que la decepción ya se ha acumulado bastante. Me burlé. Mi tarjeta de la Seguridad Social. Mamá puso la contraseña. Y es tu cumpleaños. Cuando estabas en la universidad, decías eso cuando hacía frío. Mamá y papá les transferían dinero directamente a ustedes 2 por cierre. Pero mis padres me decían que me pusiera más ropa y no me resfriara. Cuando mi hermano menor y yo peleábamos, mis padres primero se aseguraban de que estuviera bien y luego me ayudaban a levantarme.
Cuando ambos teníamos una edad en la que nos gustaba ver dibujos animados, a papá le gustaban los mismos dibujos que a ti. Mi hermano menor se quedó callado. ¿Soy desalmado? Eres tú quien me ha obligado una y otra vez. Sin dejarme otra opción que ser desalmado. User. Sabes muy bien que eres el mayor beneficiario de todo esto. Eres el menos calificado para criticarme. Después de pensarlo un rato. Aún así le hice una pregunta. ¿Sabías que el matrimonio que mamá me había arreglado era excelente? ¿Verdad? Sí. Así que también deberías saber que le gustan los hombres. ¿Verdad? Mi hermano menor guardó silencio. Colgué el teléfono. No sé si alguien tan excelente se encariñaría conmigo. Pero con tan buenos antecedentes familiares, mi familia definitivamente no se lo merece. Por suerte había llegado a un punto crítico. Quise irme desde el principio. Más tarde. A veces oí de otros familiares que esa familia exigía que mi madre devolviera todas las cosas y los regalos de compromiso. De lo contrario, demandarían a mis padres por fraude matrimonial. Al final, la casa recién comprada no se vendió. En cambio, la casa que estaba ociosa a nombre de mi hermano menor sí se vendió. Con los ahorros de mis padres a lo largo de los años, lograron pagarlo. Pero la boda de mi hermano menor también se canceló. En cuanto a mí, mis familiares y amigos también sabían lo filial que era. Y todos decían que me volví así porque mis padres me obligaron. En realidad, eran mis padres de quienes siempre hablaban. Encontré una ciudad con un paisaje precioso donde establecerme. El clima es primaveral todo el año. Y es muy adecuado para alguien como yo que solo quiere relajarse. Un día, tuve un sueño. Soñé que no me enteré de la solicitud del examen de admisión a la universidad. Fui a esa escuela, que no era tan buena por persuasión de mis padres. Tampoco noté nada anormal en ellos. Acudía corriendo cada vez que mi mamá me necesitaba. Era sensata y obediente. Pensaba que una chica debía ser así. Aunque escuché lo que dijeron mi mamá y mi hermano menor, no pensé que hubiera nada malo en ello. Mamá dudó de mí durante tanto tiempo. Así que era justo que me esforzara un poco más que mi hermano menor. Mis padres me presionaron paso a paso. Y al final, realmente no pude reunir 1.000.000 de yuanes. Seguí el consejo de mi madre y me casé. Los regalos de compromiso fueron para mi hermano menor. Y la casa era para mi hermano menor. No tenía nada. Quería divorciarme. Pero tuve que devolver los regalos de compromiso. No tenía nada ni a dónde ir. Me desperté sobresaltada y me pellizqué con fuerza. Por suerte el sueño se cumplió. Fue solo un sueño. Y me alegro de haber logrado salir adelante por mi cuenta.